Buenos días. Vamos hoy a mostrarles cómo puedo conectarme a un servidor de base de datos remoto utilizando una conexión segura. La conexión segura se hará mediante el uso de túneles SSH, que básicamente lo que me permiten a mí es poder encriptar todo el tráfico entre mi servidor de base de datos que está en la nube y mi máquina cliente, que es mi máquina local, con Windows o con Mac o con el sistema operativo que sea. La idea del túnel básicamente es poder encriptar todo el tráfico y impedir que nuestra data sea visible en Internet. Para ello vamos a utilizar lo que se llaman los túneles SSH. Y este será el comando que vamos a usar aquí. No vamos a explicar sobre lo que hace un túnel, lo que no hace o lo que es. Simplemente basta con saber ahora mismo que es quien nos proveerá a nosotros la encriptación y la seguridad para que nuestra información viaje encriptada por Internet. El comando es el que están viendo aquí. SSH-L 5431, localhost 5432 y el usuario, que fue el que ya le entregamos a ustedes, en este caso se llama túnel, y el IP del servidor al cual queremos conectarnos. En este caso el usuario es túnel, como ustedes lo tienen. Y aquí viene el IP que ya le proporcionamos donde está el server. Esta parte aquí, ¿qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Este que está acá es el puerto donde el servidor remoto Postgre está escuchando. Recuerden que yo explicaba que Postgre, como un servicio normal de red, escucha en un puerto. Bueno, pues este es ese puerto. Y este puerto que está aquí, el 5431, que es un puerto, puede ser cualquiera, aquí puede ser cualquiera que usted le dé la gana. En este caso yo puse 5431 porque me lo inventé, pero ustedes pueden poner cualquier puerto que no esté utilizado después sobre el 1024. Este puerto va a ser el puerto al cual ustedes se van a conectar localmente. Es decir, el túnel lo que va a hacer es que va a mostrar como si mi servidor de base de datos que está en una dirección remota estuviera instalado localmente. Por eso ustedes ven aquí localhost. Eso significa que cuando yo me conecte vía LMS o PGAdmin o DBbeaver o el que ustedes quieran, ustedes van a hacer una comunicación como si fuera en un servidor local en su máquina. ¿Ok? Ahora bien, ese servidor local en su máquina no va a estar en el puerto 5432, como normalmente sería si ustedes instalaran Postgre en su servidor, sino que va a estar en el puerto 5431, ¿ok? Y va a aparecer entonces como si fuera otro servidor más. Veamos. La forma de hacer este comando es simplemente abrimos una nueva consola con CMD y copiamos dicho comando acá. Simplemente recuerden sustituir el IP XXX, obviamente por el IP del servidor que ya le hayamos proporcionado. Al usar este comando, va a aparecer, si es la primera vez que ustedes se conectan a este servidor, le va a hacer una pregunta donde le dice, ¿Are you sure about fingerprint? Y lo que son unos fingerprint y huellas huellas digitales. Eso sí es la primera vez. Obviamente ustedes le van a decir que yes en esa palabra y cuando le respondan yes, él le va a pedir el password del usuario túnel que ya le fue provisto con las credenciales. ¿Okay? Cuando ustedes hagan eso y lo hayan hecho bien, cuando hagan la conexión, pues le va a aparecer algo como lo siguiente. Va a aparecerle algo así. ¿Ven? Ya aquí yo tengo ya mi túnel realizado. Cuando tú te conectes y te aparezca eso, túnel de esa lab, entonces ya eso indica que la conexión ha sido ya hecha. Por lo tanto, yo tengo ya mi túnel abierto, por lo que podría comunicarme perfectamente entre mi máquina local con Windows y mi servidor remoto de base de datos. Lo siguiente es simplemente minimicen esto. Recuerden, si esto no está funcionando, tu conexión a la base de datos nunca va a servir. ¿Ok? Porque la conexión a la base de datos se hace sobre esta comunicación. Por lo tanto, esto siempre debe de estar abierto. ¿Ok? Si se cae esta comunicación, pues también se va a caer tu servidor de base de datos. Así que no lo pueden cerrar ni pueden salir de ahí. Al hacerlo, rompen el túnel y obviamente si rompen el túnel, pues
va a caer tu comunicación. Imagínense que el túnel no es más que un puente. Si el puente se cae, pues obviamente tú también se va a caer, te vas a caer también tú porque estás encima del puente. Entonces simplemente minimicemos esto y dejémoslo ahí. No le pongamos mala mano. Ahora vamos a abrir nuestro EMS, que es este, que es nuestra aplicación para conectarnos a Postgre, y vamos a ver qué pasa ahora. Yo lo que voy a hacer ahora sencillamente es conectarme a mi servidor de base de datos que está, quién sabe dónde, un servidor en la nube, mediante el uso de mi aplicación, que en este caso es el MS, el SQL Manager Live for Postgre. Ustedes pueden usar cualquiera. Realmente usamos siempre el MS, porque ustedes pueden usar DB-Beaver, pueden usar PGAdmin, pueden usar el que más les guste. Hay muchos. Yo uso ustedes porque ustedes saben bien. Ahora, aquí tenemos nuestro servidor corriendo. Fíjense, algo muy importante. Yo tengo en mi máquina local a Postgre instalado también. Y mírenlo aquí. Recuerden el localhost. Yo lo que quiero ahora es simplemente conectarme al servidor remoto. ¿Cómo lo hago? Bueno, vemos aquí, Database, y le digo, regístrame una base de datos, Register Database. Y me va a salir la pantallita que ya ustedes conocen, ¿ok? Localhost, Postgre, el hostname, va a ser localhost siempre. El puerto, oigan bien, el puerto. El puerto, fíjense que aquí dice el puerto 5432, pero no va a ser 5432, sino que va a ser 5431, que fue el que yo definí para mi servidor remoto. Pero sin embargo, aquí se va a quedar localhost. Aquí yo no pongo el IP, sino sigue siendo localhost, porque recuerden que cuando yo hice el túnel, ahora aquel servidor remoto es como si fuera el localhost. ¿Ok? El túnel me da a mí esa ventaja de crear que lo que está remoto se ponga como si fuera aquí local. Luego simplemente pongo mi user, en este caso Postgre, en el caso de ustedes va a ser el usuario que se le entregó para acceso a la base de datos y la clave que se le entregó también. ¿Ok? Entonces, le damos Next y fíjense bien, va a pasar así, Database Name y Database alias. Ok, aquí en Database Name yo voy a elegir a cuál base de datos yo me quiero conectar. Fíjense, le van a salir todas estas bases de datos, pero dependiendo del grupo que usted sea, usted solamente va a tener acceso a su base de datos. En mi caso, me aparecen todas porque yo estoy como superusuario, es decir, estoy como Postgre. Por lo tanto, me van a salir todas las bases de datos. En el caso de ustedes, le van a salir todas también, pero ustedes no van a tener acceso a todas. Por ejemplo, si yo fuera el grupo 01, me va a salir todas estas bases de datos igual, porque son todas las bases de datos que están en el servidor. Pero, aunque yo quisiera entrar, por ejemplo, a la DB-GRP002, no me va a permitir porque no soy el dueño de esa base de datos. Cuando se crearon las bases de datos, cada base de datos que está ahí está amarrada al usuario al cual usted tiene acceso. Entonces usted tiene, por ejemplo, el grupo 001, su base de datos es la DBGRP001. El grupo 002 va a ser DBGRP002. Y así sucesivamente. Ustedes van a ver, sí van a ver todas las bases de datos, ¿ok? Fíjense que esas bases de datos están ya en mi servidor remoto, ¿ok? Están en mi servidor remoto. No están local, sino están en el servidor remoto. Y luego ustedes van a elegir la base de datos de su grupo. Voy a elegir esta, aunque yo puedo acceder a cualquiera porque soy root. Voy a elegir esta y miren bien. DBGRP0 on localhost 5431 y simplemente le doy finalizar. Y miren, inmediatamente aquí él me agrega localhost 5431. Eso es indicando que yo estoy supuestamente en el mismo servidor, pero en otro puerto, escuchando en otro puerto. Aún no estoy conectado, simplemente la registré y simplemente para conectarme le voy a dar doble clic a la base de datos. Y fíjense bien. Ya, listo, estoy conectado. Ya, sencillamente aquí tengo mi base de datos conectada y aquí tengo tablas, todo eso. Todo lo que ustedes están viendo aquí ahora mismo está trabajando en mi servidor remoto, que es el que ustedes están haciendo. Bueno, pues ya aquí simplemente lo que tienen que comenzar a hacer la tabla, las vistas, hacer su script, crearlo acá, etcétera. Ya a partir de ahora, todo lo que ustedes hagan lo van a hacer en cada una de sus bases de datos y van a estar trabajando remotamente. ¿Ok?
Por lo pronto ha sido todo. Recuerden siempre no tumbar el túnel. Cuando quieran salir, pues simplemente ustedes se van a desconectar. Ok, desconectan su base de datos, listo, por ejemplo, y luego cuando desconecten la base de datos, sencillamente cierren el túnel. Lo cierran por aquí, o si están aquí, le van a dar, por ejemplo, control D, o le dan quit, como quieran. Por ejemplo, si doy quit, listo. Bueno, perdón, no sale, exit, perdón, es exit. Le dan exit y automáticamente ya la conexión se sale. O sencillamente le dan a cerrar a la pantallita negra, que es la consola. Cualquiera de las dos formas pueden salir. El punto es que cuando se cierre el túnel, la conexión a la base de datos también va a caer. Por seguridad, nunca tumben el túnel antes de cerrar aquí. Siempre primero cierran la base de datos y luego tumben el túnel. Por lo pronto ha sido todo. Pasen feliz tarde.